Daniel el capítulo 7. Vamos a abrir entonces la Biblia, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Mire, en Daniel el capítulo 2, el que había tenido sueño, el que Dios le había dado sueño, era el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ahora, pues ya Nabucodonosor no estaba, ahora estaba reinando, dice la palabra de Dios, Belsasar, su nieto. Y menciona allí que Daniel es ahora el que tiene el sueño. Dios le da esta visión a Daniel en sueño. ¿De qué trata esta visión? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel contempla, dice el versículo 2, los 4 vientos del cielo combatían. Esto simboliza vientos bélicos de guerra y destrucción. Es decir, estas naciones que iban a gobernar, que se iban a levantar, lo iban a hacer por medio de fuerzas, por medio de ejércitos, por medio de encuentros bélicos y de destrucción. Eso es lo que está simbolizando. Cada una de ellas se iba a levantar conquistando a la otra. Así que vamos a leer rápidamente cuál era la primera de estas bestias. Dice que eran 4 bestias. Vamos a leer entonces el versículo 4. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso. Muy bien, vamos entonces repasando. La primera era un león con alas. La segunda era un oso. Y sigue diciendo el versículo, la cual se alzaba un costado más que del otro. Ya vamos a ver por qué el oso se alzaba más de un costado que del otro. ¿Y qué más? En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto, miré y vi otra. Esta es la tercera. Otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, vi una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Muy bien, pero no termina allí. Pero vamos a hacer una pausa hasta aquí. Muy bien, cada una de estas bestias representa un poder, un reino, un gobierno político que se iba a levantar. Así como la profecía que estudiamos en Daniel capítulo 2, cada uno de los metales representaba un reino que iba a gobernar. De la misma manera en Daniel capítulo 7, cada una de estas bestias representa un reino, un poder que iba a gobernar la tierra, que iba a gobernar el mundo. Ahora, en Daniel capítulo 7 hay algo que debemos tener muy en cuenta y es la palabra reinos y la palabra reyes, que en el hebreo, cuando estudiamos Daniel capítulo 7, se utiliza la misma palabra. Es decir, donde muchas veces leemos reyes, en otras ocasiones aparece reinos, ¿verdad? Pero cuando entendemos el contexto, aquí estamos hablando de reinos, no de un rey en particular, ¿verdad? Así como en Daniel capítulo 2, cada metal representaba un reino, asimismo en Daniel capítulo 7, cada bestia representa un reino, un imperio. Así que dice allí
en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ok? Allí vemos que aparece 4 reyes, pero ya explicamos que es la misma palabra que se traduce como reinos. Es decir, cada bestia representa un reino. Y dice el versículo 23, por ejemplo, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. Muy bien, entonces ya estamos entendiendo que cada bestia representa un reino, no un rey en particular, sino un imperio, un poder que se iba a levantar. Lo mismo que en Daniel el capítulo 2. Así que, ¿a quién representa el león? Cuando estudiamos en la Biblia, Babilonia es representada como un león. Inclusive de los emblemas que se tenía en Babilonia, el león era uno de sus principales. Babilonia representa este primer imperio que gobernó el mundo en el momento que está Daniel recibiendo esa visión. Es interesante, la visión va del tiempo de Daniel, cuando está recibiendo la visión, hasta que dice allí que los hijos de Dios van a poseer el reino eternamente y para siempre. Es decir, hasta que se establece el reino eterno de Cristo Jesús. No hay en esta profecía una etapa donde se hace alguna pausa, donde se hace un periodo de pausa y después, más adelante, entonces es que surge un poder, sino que cada uno va uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro, hasta llegar a nuestros días y hasta el regreso de Cristo. Así que vamos a leer detenidamente y estudiar detenidamente esta profecía. Ya mencionamos que el león entonces representa ¿a cuál imperio? Al imperio de Babilonia. El imperio babilónico está representado por el león con 2 alas, ¿verdad? Es el primer imperio que está gobernando en los tiempos de Daniel, el profeta que recibe esta visión. Ahora, después de Babilonia, anoche estudiamos en la historia cuál fue el imperio que conquistó Babilonia. Pues los medos y los persas, que están representados por el oso. Por eso vemos que el oso está inclinado, de un costado es más alto que del otro. ¿Por qué? Porque los medos y los persas se unieron al inicio de su gobierno, al inicio de su periodo, pero después, con el pasar del tiempo, los que predominaron fueron los persas y los medos fueron desapareciendo, ¿verdad? Por eso es que el oso estaba inclinado más de un lado que el otro. También menciona que tenía este oso 3 costillas en su boca, es decir, este oso venía, como quien dice, de devorar, de destruir, y había destruido las 3 naciones más poderosas de aquella época. Estamos hablando que los medos y los persas habían conquistado Babilonia, que era una nación que se veía prácticamente imposible de conquistar, una nación poderosa, con mucha riqueza, con unos muros impenetrables. Sin embargo, fueron conquistados por los medos y los persas. Luego conquistaron también Lidia y conquistaron también Egipto. De allí que conquistaron las 3 naciones más poderosas en su tiempo, de allí las 3 costillas que tiene en su boca. Y este imperio de los medos y los persas gobernó en el mundo del año 539 al año 331 antes de Cristo. Y la tercera bestia, que está representada por el leopardo que es símbolo de velocidad. Este leopardo tiene 4 alas, está simbolizando o representando al imperio de Grecia, que conquistó el mundo por mano de Alejandro el Grande, aquel gran general que a su temprana edad prácticamente
18 años tenía cuando comenzó a conquistar el mundo y conquistó más de 100 naciones en 12 años. Es un corto tiempo para conquistar todo el mundo conocido. Conquistó aún más de lo que Babilonia había conquistado, se extendió aún más de lo que los medos y los persas se habían extendido. Alejandro el Grande, por eso es conocido como el gran conquistador, porque en 12 años, a una edad muy joven, con sus estrategias y conocimiento y sus tácticas, logró predominar su imperio griego sobre el mundo. Fue tremendo cómo lo logró, por eso representado por el leopardo, la velocidad, y con 4 alas, que también es símbolo de velocidad. Por eso cuando vemos el león que representa a Babilonia, tenía solamente 2 alas, ¿verdad? Claro que sí, porque los babilonios conquistaron más de 100 naciones, pero lo hicieron en mayor tiempo. Y Alejandro el Grande, casi en la mitad de ese tiempo, conquistó más naciones que el imperio babilónico. Y las 4 cabezas, porque menciona que el leopardo tiene 4 cabezas, representan lo que sucedió cuando Alejandro falleció a una edad muy temprana, alrededor de los 32 años, cuando él falleció. Y entonces los generales principales, 4 generales principales, lo que hicieron fue partir el imperio en 4, aquel gran reino en 4, y cada uno pues se llevó una parte. De allí las 4 cabezas. Y entonces aparece en escena el 4.º imperio, la 4ª bestia, que está representada, dice allí, por una bestia horrible y espantosa, dice allí en Daniel el capítulo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. ¿A quién representa esta 4ª bestia? Pues ayer estudiamos aquella estatua, cabeza de oro, vientre y muslos, pechos y brazos de plata, vientre y muslo de bronce y piernas de hierro. Y estas piernas de hierro representaban al imperio romano. Igual la 4ª bestia representa al imperio romano. Por eso hace alusión allí que tenía dientes de hierro. Dice allí en el versículo 7, dientes de hierro. Hace alusión al metal que estaba en Daniel el capítulo 2. Esta 4ª vez 331 al año 168 antes de Cristo, y es allí donde se levanta el gran imperio romano, que el imperio romano fue el que más tiempo gobernó de todos, ¿verdad? Se extendió del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Aproximadamente más de 700 años gobernó este gran imperio. Mencionamos que Jesús vivió durante la época donde predominaba el imperio romano, ¿verdad? Los impuestos que cobraban los recolectores de impuestos en los tiempos de Jesús era para que Roma los administrara. Es decir, Roma era la nación más poderosa en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos fueron los soldados romanos los que crucificaron a Jesús, los que clavaron sus manos, sus pies, los que traspasaron su costado, los que le colocaron la corona de espinas en su cabeza. Así que ya vimos que representan las 4 bestias, prácticamente lo mismo que los 4 metales de Daniel capítulo 2. Así que vamos a ver allí, hay una imagen donde vemos el paralelo, porque realmente esta profecía viene siendo una profecía paralela a la de Daniel el capítulo 2, porque son 4 metales en Daniel 2 y en Daniel 7 son 4 bestias que se levantan, que contempla Daniel. Así que podemos ver allí el paralelo. Está la cabeza de oro, que representa lo mismo que el león con 2 alas. ¿Qué representan estos? El imperio de Babilonia. Están los pechos y brazos de plata, que representan lo mismo que aquel oso
que estaba inclinado más de un costado que el otro. Este representa al imperio de los medos y los persas, que gobernaron del año 539 al año 331. El tercero, los vientres y muslo de bronce, y en la profecía de Daniel 7 es entonces un leopardo con 4 alas, representa al imperio de Grecia, que conquistó el mundo conocido del año 331 al año 168 por mano de Alejandro el Grande y después, o Alejandro Magno, y después entonces, cuando él falleció, los 4 generales que tenía se dividieron el reino. Estos 4 generales, Casandro quedó con Macedonia y el oeste de Grecia, Lisímaco quedó con Tracia y parte de Asia, Ptolomeo quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina, y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Muy bien, entonces ahora vamos a ir al cuarto, que en Daniel 2 son las piernas de hierro, y en Daniel 7 es una bestia horrible y espantosa con dientes de hierro que representa al imperio de Roma, que los historiadores inclusive llaman la edad de hierro, porque era el metal más utilizado en el tiempo de los romanos por los soldados para sus armas, para sus armaduras. Mire cómo Dios da tantos detalles antes de que sucedan las cosas. El ser humano pues da los detalles después de que acontece la historia, pero Dios lo da antes de que suceda. Qué maravilloso es nuestro Dios, que conoce el fin desde el principio, nos advierte lo que ha de acontecer para que estemos preparados. Así que ahí tenemos a la cuarta bestia horrible y espantosa, que representa al imperio romano. Ahora, el imperio romano, como mencionamos, es o se fragmenta. Ahora vamos a los pies que están en parte de hierro y en parte de barro, que representan, decía en Daniel capítulo 2, menciona Daniel, que representan reinos divididos, que no se podrían unir, iban a hacer intentos por unirse y no se podrían dividir. Mencionamos que eso es la fragmentación del imperio romano, aquellas naciones en las cuales se dividió el imperio romano, las 10 tribus bárbaras que mencionamos anteriormente, que hoy en día equivalen a lo que son los países europeos, ¿verdad? Tenemos entonces allí la fragmentación del imperio romano, que representada en Daniel capítulo 2 por los pies en parte de hierro y en parte de barro. Pero en Daniel capítulo 7, aquí vamos a lo interesante, vemos entonces que de la cuarta bestia se levantan, decía allí, 10 cuernos. Ok, entonces la cuarta bestia podemos decir que va en partes. Primero está la cuarta bestia, Roma, que se levanta, conquista. Luego de la cuarta bestia se levantan 10 cuernos que representan las divisiones o la fragmentación del imperio romano. Lo mismo que en Daniel 2, los pies, los 10 dedos, acá son 10 cuernos que representan la fragmentación del imperio romano. Que esto acontece a partir del año 476. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a concluir con otra parte interesante, porque dentro de estos cuernos que se levantan, estos 10 cuernos que representan la fragmentación del imperio romano en el año 476, algo interesante sucede. Vamos a ir allí a Daniel, el capítulo 7, dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ahora, se agrega aquí un detalle en Daniel capítulo 7 que no teníamos en Daniel capítulo 2, y es que de entre la división o la fragmentación del imperio romano se levanta un poder, se levanta un imperio, podemos decirlo así, que surge, se le llama cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque surge pequeño, pero va creciendo de tal manera que arranca a 3 de los cuernos que ya estaban. Es decir, de entre las divisiones de Roma, dentro de la fragmentación del imperio romano, surge un poder
que surge con tanta, primero pequeño, pero va creciendo ese poder allí en la fragmentación del Imperio Romano entre esas naciones. Este poder va creciendo, tanto así que al crecer arranca y destruye a 3 de esos reinos que estaban en el tiempo de la fragmentación del Imperio Romano. Tremendo. ¿Quién será este poder? Pues vamos a ver algunas de las cosas que realiza este poder, y en otra ocasión, posiblemente mañana, vamos a ver en detalle más acerca de quién es este cuerno pequeño o a qué reino representa. Ya mencionamos, o vamos a repasar, Daniel 2 nos muestra los 4 metales y después los pies, reinos divididos. En Daniel 7 vemos 4 bestias que son 4 imperios, y luego de la cuarta bestia surgen los 10 cuernos que representan los reinos divididos, que surgen de Roma, ¿verdad? Los 10 cuernos que surgen del Imperio Romano. Por lo tanto, estos reinos divididos tienen algo todavía de Roma. Y el cuerno que surge, el cuerno pequeño que surge pequeño y va creciendo, ese poder también surge de Roma, es decir, tiene algo de Roma todavía en él. Ahora, queremos y es de nuestro interés descubrir a quién representa este poder, porque mire lo que sucede. Dice en el versículo 25. Dice el versículo 25, refiriéndose a este cuerno pequeño: hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, este cuerno, este poder, porque cada uno de los cuernos representan un reino, este reino, este poder que surge pequeño y después crece más que los otros, ya está interfiriendo con las cosas sagradas. Los anteriores tenemos conciencia que son reinos idólatras, claro que sí, pero algo destaca la atención en este cuerno pequeño, porque ataca a Dios de una manera astuta, podemos decirlo así. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, es decir, contra el Dios Altísimo. ¿Qué más hace? A los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, este poder iba a perseguir, iba a destruir, iba a quebrantar a los verdaderos hijos de Dios. Este poder sería tan grande, tendría tanta influencia, que perseguiría a todos los que estuviesen en contra de sus enseñanzas, de sus doctrinas, de su religión. Y a todos los que estuvieran en contra de sus doctrinas, a los que se quisieran mantener fieles a Dios, los iba a perseguir, los iba a quebrantar. Esto Dios le está mostrando a Daniel hace aproximadamente 2600 años atrás. Y sigue diciendo el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ley va a cambiar? ¿Las leyes civiles? No lo creo. Porque si se levanta los persas después de Babilonia, ellos pueden poner sus leyes civiles. Cada reino va poniendo sus leyes civiles sin ningún problema. Pero ¿de qué ley está hablando aquí el versículo 25? Vimos que habla palabras contra Dios, persigue a los santos de Dios, a los hijos de Dios. Entonces va a cambiar la ley de quién. Va a intentar cambiar la ley de quién. La ley de Dios. La ley de Dios que fue escrita en tablas de piedra. Este poder que se levantaría después del año 476, porque en el año 476 es que se fragmenta el Imperio Romano, ¿verdad? Vamos a repasar. Está la bestia, la cuarta bestia, que es Roma, que se levanta en el año 168 a.C. Pasan los años, aproximadamente 700 años, y llegamos al 476 después de Cristo, donde se fragmenta y se divide ese imperio. Esos son los 10 cuernos. Año 476. Ahora, después del año 476, se levanta el otro reino pequeño, pero va creciendo hasta que derriba 3
y crece más que los demás. Este reino, que se levanta después del año 476, iba a hacer todas estas cosas. Hablar palabras contra Dios, perseguir a los hijos de Dios, y también iba a cambiar la santa ley de Dios. Termina diciendo el versículo 25, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y le quitará, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Queridos amigos, es de nuestro interés estudiar qué representa este poder que se levantó, y que es de nuestro interés, claro que sí. Se levanta después del año 476 y se levanta de entre las divisiones del Imperio Romano. Mañana estudiaremos en más detalle acerca de este poder. Pero este cuerno pequeño, quiero decirle que aparece en otras partes de la Biblia, y mañana hablaremos en cuanto a esto. En Apocalipsis, el capítulo 13, no se le conoce como el cuerno pequeño, se le conoce como la bestia. Tiene las mismas características, gobierna por el mismo periodo de tiempo y realiza las mismas actividades blasfemas en contra de Dios. Así que Dios nos da estas profecías para que estudiemos, para que nos preparemos, para que cuando tengamos que tomar la decisión podamos tomar partido por la verdad, estar de parte de la verdad, estar de parte de Dios. Aunque la mayoría quiera hacer otra cosa, los hijos de Dios deben mantenerse fieles a la verdad, fieles a las Sagradas Escrituras, aunque se desplomen los cielos. Así, querido amigo, le invitamos para que no se pierda mañana. Estaremos compartiendo algunas características de este cuerno pequeño que se levanta pequeño, pero que va creciendo de arriba a 3 en su paso y llega a crecer aún más que los demás. Y recibió tanto poder, hizo tantas cosas en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios y en contra de las cosas sagradas que Dios ha establecido. Así que no se pierda el programa de mañana. Querido amigo, le invito a que usted sea estudioso de la Biblia y que siempre que usted tenga que decidir, usted decida tomar partido por la verdad. Usted se ponga de parte de la Biblia. El hombre puede decir muchas cosas, pero dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos son los valientes que Dios está llamando hoy en día. Vamos a terminar con una breve oración y le invitamos a que mañana no se pierda el programa Un Encuentro con Jesús, donde hablaremos en más detalle acerca de Daniel, el capítulo 7, el cuerno pequeño, y quién es el cuerno, qué representa, qué poder representa el cuerno pequeño. Vamos a verlo el día de mañana, no se lo pierda. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice a cada radio escucha, a nuestros amigos que están en sus casas o en su trabajo o conduciendo un automóvil. Que, oh Dios, tu espíritu esté con ellos, tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestro ser. Perdona todos nuestros pecados. Lávanos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oh Señor, haznos tus hijos y permite, Señor, que tu verdad pueda entrar en nuestros corazones, pueda quedar grabada en nuestras vidas y que podamos, Señor, nosotros levantar tu verdad en alto, obedecerte a ti y solo a ti, aunque la sociedad quiera llevarnos a hacer lo contrario, aunque el hombre quiera llevarnos a hacer lo contrario, podamos nosotros siempre levantarnos y estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Bendice